Amén. Gracias. Ahí después de eso. Gracias, pastora, por estar, por ayudarnos y por atender la necesidad de la iglesia. Bueno, ahora agendar que los días miércoles sí hay un tiempo de oración por el hospital a las 5. La verdad que no lo tenía considerado en mis oraciones. Gracias, pastor. Voy a dejar a nuestra hermana Paulina para que ella pueda compartir la palabra esta mañana. Los saludo nuevamente, hermanos. Como siempre, la verdad es que no tenía claro qué tema iba a compartir con ustedes hoy, así que estuve preguntando y mi hermana Anita, mi hermana carnal Anita, me recomendó que hablara del miedo. Así que en parte este tema del día de hoy va para ella, que me está acompañando el día de hoy. El versículo lo encontramos en Salmos 27:1, que dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Los invito a que por un momento pensemos en el miedo que sentimos en estos momentos de nuestras vidas. Ese miedo que no nos deja avanzar, que nos consume el tiempo, que a veces no nos deja dormir. Pensemos en ese miedo y escuchemos la palabra que Dios nos tiene preparada el día de hoy. Bueno, como es sabido, durante este mes de junio hemos estado estudiando diversos personajes de la Biblia y hemos realzado sus cualidades, sus virtudes, su obra, etc. Pero si vamos más allá en cada uno de los personajes que hemos estudiado, todos tuvieron miedo. Para todos el mandato que Dios les dio fue difícil. Así, por ejemplo, si bien es cierto, no lo hemos estudiado hoy, pero recordaba a Moisés. A él se le dio una gran responsabilidad, que era dirigir un pueblo completo. Y eso significa tratar de reconciliar diversas personalidades y luchar contra diversas pruebas y que su pueblo no decayese. Así, por ejemplo, quiero leerles Éxodo 4:10, que dice: Entonces dijo Moisés a Dios: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y tartamudo de lengua. ¿Por qué leo este versículo? Porque cuando Dios llama a Moisés en esta obra, Moisés no pensó inmediatamente en sí, yo puedo porque Dios está conmigo, sino que puso su excusa como primera cosa que le dijo a Dios. No puedo porque soy tartamudo. Por tanto, ¿cómo voy a dirigir un pueblo si no tengo las capacidades? Pero, bueno, todos conocemos la historia de Moisés. Dios sabía cuál era su necesidad y su problema, y no lo dejó solo. Tampoco puedo pasar por alto la historia de Job. ¿Quién no recuerda a Job y todos los problemas que tuvo? Todos los miedos que debe haber sufrido cuando pasaba uno y otro problema. Y por último, y más importante aún, cuando leemos la Biblia también vemos que Jesús sufrió o vivió el miedo. Leamos Lucas 22, capítulos 41 al 44. Lucas 22, versículos, ya. Dice: Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor eran gotas de sangre que caían a tierra. Cuando leemos esta palabra y vemos que Jesús tenía miedo, pero en el fondo ese miedo lo entrega a Dios. Y le dice que se haga tu voluntad. Y vemos que Dios no se olvida de él, porque envía ángeles para fortalecerlo. El miedo siempre ha estado presente
incluso en la Biblia, vemos que el miedo ha estado presente desde el primer libro. En Génesis 3 dice, y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Así vemos que el miedo es tan antiguo como la raza humana. Ha estado entre nosotros casi desde el principio. Digo casi porque en el diseño original que Dios tuvo para nosotros no estaba el miedo. Pero, ¿qué es el miedo y cómo podríamos definirlo? Bueno, el diccionario define el miedo como una alteración del ánimo que produce angustia ante un peligro real o imaginario. Entonces, ¿cuántas veces cada uno de nosotros ha sentido miedo? Lo más probable es que actualmente estemos sintiendo miedo por algo. Todos sentimos miedo por contagiarnos de COVID, porque se contagia un familiar y escuchamos las noticias, etc. Y aparte de ese miedo que es general, lo más probable es que cada uno de nosotros tenga un miedo particular, de salud, económico, familiar, de estudios, etc. Es parte de la naturaleza del ser humano sentir miedo. Pero el miedo, lamentablemente, nos quita cosas. Nos quita la obediencia a Dios, el gozo, la disciplina, querer vivir la vida, la visión, el amor al prójimo, nos quita seguridad y lamentablemente también nos quita fe. Y también hay cosas que nos producen miedo. Afán, ansiedad, inseguridad, angustia, complejos, como en el caso de Moisés, tartamudez, enfermedades, alteraciones físicas, pérdida del sueño, incapacidades y tensiones internas. Ahora, si en el cierto el miedo se ve como algo tan malo, la verdad es que el miedo también lo podemos ver como un mecanismo de defensa, en cuanto puede ayudarnos a librar peligros reales futuros. Por ejemplo, me da miedo conducir de noche, entonces no lo hago para evitar un accidente de tránsito. Me da miedo pasar por esta calle y no lo hago para evitar un asalto. Entonces, el miedo no es malo en cuanto actúa en nuestro favor. Cuando somos capaces de reconocerlo, enfrentarlo y superarlo. Pero es tremendamente dañino cuando no nos permite disfrutar la vida que Dios diseñó para nosotros. Y de ese tipo de miedo es el que quiero hablarles hoy. Del miedo que nos paraliza, que nos intimida, que no nos deja avanzar en nuestra vida. Ese miedo no tiene que existir en nosotros como hijos de Dios. Entonces, como decíamos en el versículo de Salmos, Salmo 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? En este versículo, David nos dice que si vivimos bajo la cobertura de Dios, nada malo puede pasarnos y que incluso lo malo se vuelve bueno para nosotros que somos hijos de Dios. Entonces, sabiendo que sentir miedo es natural, no lo podemos evitar el miedo. La pregunta es, ¿cómo podemos vencerlo? ¿Qué podemos hacer frente al miedo cuando somos capaces de reconocerlo? Bueno, dentro de las cosas que podemos hacer para vencer los miedos que tenemos, primero está enfrentarlos. No podemos evitarlos. Y para enfrentar nuestros miedos lo podemos hacer con la palabra de Dios. La lectura de la Biblia es por lejos el mejor antídoto para el miedo. Y eso es porque es un libro que transmite paz, esperanza, fe, valor, autoridad, y tiene las respuestas para muchas preguntas que a veces nos hacemos. Lo que pasa es que tenemos que buscarlas y leer. Así que quiero compartir con ustedes algunos versículos sobre cómo enfrentar los miedos con la palabra de Dios. Por ejemplo, Mateo 14:27 dice,
Pero enseguida Jesús les dijo: tengan ánimo, soy yo, no teman. En Mateo 10, versículos 24 al 33 dice: no temas a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Deuteronomio 31, 6 dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y Juan 14, 1 nos dice: no os angustien por nada, confiad en Dios, confiad también en mí. Y así vemos, y a lo largo de la palabra del día de hoy, que la verdad es que Dios sabe que sentimos miedo. Y encontramos un sinfín de versículos que nos animan a combatir esos miedos. Incluso ni siquiera habla del miedo en general, sino que habla de miedos específicos. Bueno, una segunda forma de combatir el miedo es que sometamos nuestros pensamientos a Dios. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchos de nuestros miedos a veces son pura imaginación. ¿Cuántas veces nos ha pasado que mirando hacia atrás en nuestras vidas nos asombramos de haber tenido miedo cuando era injustificado o era infundado? Por eso en Proverbios 10:24 nos dice: lo que el impío teme, eso le vendrá. Yo pensaba aquí en como dicen, el poder de la mente en el fondo, que a veces uno mismo atrae las cosas negativas. No sé si será cierto, pero al menos eso me recordó este versículo que dice: lo que el impío teme, eso le vendrá. Cuando enfrentamos esos temores que nos inventamos y nuestra mente se encarga de alimentar, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos llenar nuestra mente con pensamientos correctos, pensamientos positivos, y sobre todas las cosas someterlos al designio de Dios. Es así como debemos enfrentar nuestros temores y vencerlos. Cuando, por ejemplo, vamos al doctor y nos dice: no sé lo que tiene, pero vamos a tener que hacer un montón de exámenes. Y uno ya se empieza a preocupar. Entonces, ¿dónde queda el designio de Dios si todavía ni siquiera me han hecho un examen? Para esta parte de someter los pensamientos a Dios, podemos ver los versículos, por ejemplo, Proverbios 4:23, que dice: ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. En Filipenses 4:8 la Biblia nos dice: en fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. En el fondo la Biblia nos llama a tratar de sacar todo lo malo de nuestra mente y cambiar esos pensamientos de miedo y angustia por pensamientos de fe y de confianza en Dios. Y en 2 Corintios 10:5 nos dice: todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a Él. Mis pensamientos no pueden mandar mi vida, sino que es la voluntad de Dios la que debe mandar mi vida. En tercer lugar, es decir, ante la pregunta ¿cómo podemos vencer nuestros miedos?, tenemos primero enfrentar nuestros miedos con la palabra de Dios. Segundo lugar, someter nuestros pensamientos a Dios. Y en tercer lugar, actuar en fe. Quizás ese es uno de los más importantes como recomendaciones que podemos sacar. ¿Por qué? Porque el miedo tiende a paralizarnos. A veces ante algo que nos produce miedo no sabemos qué hacer ni cómo actuar. Por tanto, una solución efectiva a esta parálisis que nos produce el miedo es hacer todo lo contrario: movernos, actuar, hacer algo, enfrentar ese miedo. Les pregunto, ¿ustedes creen que acaso David no tuvo miedo de enfrentar al gigante? Lo más probable es que sí, y simplemente lo estamos viendo desde el punto de vista literal, de una persona grande. Pero ese gigante para David
Podían ser todos sus miedos acumulados. Pero David no arrancó, no lo hizo como el ejército, sino que por el contrario, a pesar de su porte y de que él sabía sus dificultades, enfrentó sus miedos, enfrentó al gigante. ¿O acaso Moisés no tuvo miedo de dirigir a Israel camino a la libertad? También, y sin embargo dirigió a la nación. Aún así, a pesar de todas las dificultades, a pesar de que en un principio él mismo le dijo a Dios, no estoy capacitado para hacerlo. Y como veíamos al principio, ¿será que Jesús no tuvo miedo a sufrir con su muerte? Lo más probable es que sí. Pero aún así, si vemos estos tres ejemplos, cada uno de ellos enfrentó sus dificultades, enfrentó sus miedos y salió victorioso. Y no salió victorioso por no hacer nada, salió victorioso por moverse, por enfrentar los miedos y por sobre todas las cosas confiar en lo que Dios les había prometido. Entonces debemos tener claro que el miedo es parte de nuestra naturaleza humana, para bien o para mal, pero vamos a vivir constantemente con miedos. El punto está en reconocerlo y en enfrentarlo. Debemos así movernos de nuestro sitio, a pesar de que la mente y el cuerpo nos diga, no hagas nada, espera que la tormenta pase sola. No, tenemos que enfrentar nuestros miedos. Dios nos llama a ser fuertes y valientes. Dentro de los versículos que podemos englobar en actuar en fe, está Hebreos 11:6, que nos dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Marcos 11, versículos 22 y 23 nos dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Hebreos 11, versículo 1, dice que fe es la convicción de lo que se espera y la esperanza de lo que no se ve. ¿Qué más claro que cuando tenemos un miedo es, a veces ni siquiera sabemos cuál va a ser el resultado, a qué le tenemos miedo? Cuando nos dicen, creo que tienes esta enfermedad, tenemos un nombre, pero no sabemos cómo se va a presentar en nuestro cuerpo. Así Dios nos llama a tener fe. Deuteronomio 31:6 dice, Dios nos dice, sé fuerte y valiente, no temas ni temas a causa de ellos, porque el Señor tu Dios va contigo, nunca te dejará ni te desamparará. Entonces yo les pregunto, en base a este versículo, se lo vuelvo a leer. Sé fuerte y valiente, no temas ni temas a causa de ellos, porque el Señor tu Dios va contigo, nunca te dejará ni te desamparará. Aplíquenlo al miedo que yo les pedía que pensaran en un principio. ¿Cómo actúa ese versículo sobre ese miedo? Lo más probable es que nos empiece a liberar un poco de ese miedo, porque Dios nos dice, Dios va contigo, no te dejará ni te desamparará. Pero ¿qué pasa si nuestra confianza en que Dios no nos dejará y no nos desamparará empieza a flaquear? ¿Quién gana? ¿El miedo o la promesa de Dios? Obviamente nuestro miedo. Dios nos llama a ser fuertes y valientes, a no darle fortalezas ni herramientas a nuestros miedos, sino que a confiar en Él, confiar en la promesa, a confiar en que Dios va con nosotros cuando enfrentamos una prueba, cuando tenemos un examen, cuando vamos a escuchar algún diagnóstico, cuando vamos a pedir algún trabajo, no pensar en el miedo a que no me va a ir bien, no me va a resultar, si Dios va con nosotros. Bueno, entonces, para enfrentar los miedos o cómo vencer los miedos, al menos yo lo englobé en tres cosas principales. Enfrentar los miedos con la palabra de Dios, o sea, leer la Biblia. Someter nuestros pensamientos a Dios. Pensar en lo que leímos. Recordarlo. Sobre todo en la noche, que normalmente es cuando más vienen los miedos.
Estar ahí, recordando aquellos versículos que a veces nos aprendemos de memoria, pero no meditamos en ellos. Y en tercer lugar, actuar con fe. En forma cotidiana también podemos hacer otras cosas para enfrentar nuestros miedos y vencerlos. Por ejemplo, tener un tiempo de oración a diario con Dios. Dios conoce nuestros miedos, pero eso no significa que no podamos ser capaces de exponerlos y decirles derechamente: Dios, tengo miedo de, me preocupa tal cosa, pero confío en ti, confío en tus promesas. También es importante estar en comunión con nuestros hermanos en la fe. Dios nos llama a orar unos por otros. Y como lo veíamos, como oraba la pastora, es importante compartir nuestros miedos, que no nos paralicen. Es bueno que hermanos en la fe estén orando con nosotros y nos estén ayudando a superar nuestros miedos. Al respecto, quería compartir el capítulo 14 del libro de Números. Vemos cuando el pueblo se rebela no solo contra Moisés, ya estaban a punto de llegar a la tierra prometida, pero había una gran dificultad. Ahí vivían los cananitas y les tenían miedo. Y el pueblo se empieza a rebelar no solo contra Moisés, sino contra Dios. A pesar de todas las bendiciones que le había dado durante el camino, seguían dudando. Y eso es por miedo. Tenían miedo a lo que se venía, a enfrentar algo que no sabían cómo era, pero habían escuchado que el pueblo cananita era fuerte. Entonces vemos que Josué y Caleb hablan con el pueblo. En Números 14, versículos 8 al 9 dice: entonces Josué y Caleb hablan con el pueblo y les dicen: la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abunda la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido. No tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte nuestra. Así que no les tengan miedo. Entonces, de estos versículos podemos sacar primero dos lecciones. Lo importante que es estar en comunión con nuestros hermanos. Josué y Caleb le hablan a su pueblo para darles fuerza ante lo que se viene y recordarles de que si Dios les prometió algo, Dios los va a cumplir. Dios está con ellos. Bueno, para no dejar la historia inconclusa de Josué y el pueblo de Israel, ¿qué pasó al final? Lo vemos en Josué 2, versículos 9 al 12. Dice: antes de que los espías se acostaran, Rahab subió al techo y les dijo: yo sé que el Señor les ha dado esta tierra y por eso estamos aterrorizados. Todos los habitantes del país están muertos de miedo ante ustedes. Tenemos noticias de que como el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran después de haber salido de Egipto. También hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos Sihón y Og, al este del Jordán. Por eso estamos todos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Por lo tanto, les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor que serán bondadosos con mi familia como yo lo he sido con ustedes. Quiero que me den como garantía una señal. Y bueno, y sigue la historia. En el fondo, vemos que el temor del pueblo de Israel era infundado. Es más, sus enemigos les tenían miedo a ellos porque sabían que iban con Dios. Si sus enemigos, que no eran el pueblo de Israel, sabían lo poderoso que era Dios, ¿cómo nosotros no vamos a saber del poder de Dios? Bueno, en tercer lugar, puse como ponte de acuerdo con Dios cada día, en el sentido de que si Dios siempre nos dice a través de su palabra
que somos bendecidos, que somos ungidos, que somos sanos, que estamos llenos de promesas que nos da Dios, debemos creerle. Creamos en las promesas de Dios. Escuchar música cristiana. A mucha gente le gusta más la música que leer. Y si escuchamos música cristiana sana, también nos vivifica y también nos llama a creer en las promesas de Dios. Escuchar sermones y enseñanzas. En el fondo, escuchar la palabra. Escuchar que alguien habla de Dios, escuchar qué significa su palabra. Compartir con otras personas los miedos que viven en nosotros y pedir ayuda en oración, consejería, respaldo espiritual y muchas veces también respaldo médico. No es malo pedir ayuda. Leer libros que nos ayuden a enfrentar nuestros temores, a entender por qué estamos pasando estos miedos. A veces porque no tenemos información, tenemos miedo. Declarar en voz alta la protección de Dios en nuestras vidas, ya sea recitando versículos bíblicos, oraciones o cantar. A veces cantar alabanzas de Dios también nos vivifican y nos ayudan a salir de esos miedos. Ya. Evitar ver o escuchar aquello que activa nuestros miedos. Actualmente todos tenemos miedos de enfermar, pero la verdad es que ver noticias todo el día nos enferma más. Está bien estar informado, pero a veces como que se nos pasa un poco la mano viendo tanta tragedia. Aprendamos un versículo que nos dé fuerzas para enfrentar el temor y recitémoslo cuantas veces sea necesario. Como dice la palabra de Dios, orar sin cesar. Quizás orar está bien, pero para algunas personas les es más fácil aprenderse un versículo, aunque sea muy cortito de memoria, que le dé la fuerza y la confianza en Dios. Aprender a disfrutar la vida que Dios nos da a pesar de nuestros temores. Ver las cosas buenas de nuestra vida. Nuestros miedos no son todo en nuestra vida. Tenemos logros, tenemos familias, tenemos un montón de bendiciones que nos da Dios. Aprendamos a vivir también con ellas. Ya como última de las cosas que puse está que seamos conscientes de las promesas de Dios. Es interesante leer lo que Dios le dice al pueblo de Israel en Números 14, 10 y 11. Dice, pero como toda la comunidad hablaba de apedrearlos, la gloria del Señor se manifestó en la tienda frente a todos los israelitas. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí, a pesar de todas las maravillas que yo he hecho entre ellos? Entonces, frente a los miedos que sentimos a veces, y que no son uno en nuestras vidas, sino que son un montón, pensemos en que Dios nos dice esto directamente a nosotros, a mí, Paulina, Andrés, Sergio, Rebeca, etc. ¿Hasta cuándo ustedes me seguirán menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí, a pesar de todas las maravillas que he hecho en ustedes? Isaías 41:10 nos dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es triste pensar que llegamos a un punto en que Dios nos tiene que retar de esa forma como reta al pueblo de Israel, porque a pesar de todas las promesas que están en la Biblia, seguimos dudando, seguimos teniendo miedo, seguimos pensando que ese miedo nos va a ganar. Y no es así. Dios nos promete cosas y esas promesas son imperecederas y sabemos que Dios es fiel. Nosotros no. A veces nosotros fallamos, pero Dios es fiel y Dios es fiel a sus promesas. Ya para ir terminando un poco, volviendo al ejemplo de Moisés que hablábamos al principio, hay veces en que creemos que hay cosas que no podemos hacer, que Dios no nos dio el don.
y sentimos miedo de hacer esas cosas, de lo desconocido, olvidando que cuando Dios dice que podemos, es porque podemos. Si Dios nos llama a hacer algo, es porque Dios sabe que somos los indicados para hacer eso. Cuando Dios le habla a Moisés para informarle que él será quien sacará a Israel de Egipto, ¿qué le dijo Moisés? Moisés no le dijo, estaba esperando que me llamara, estoy preparado, me preparé toda mi vida para esto. No, no fue lo que le dijo. Le dijo que él era tartamudo y por tanto no estaba preparado. O sea, no le dice tartamudo, le dice que es lento en palabras, en algunas versiones. No estaba preparado. Por tanto, ¿qué hizo primero? Puso una excusa. Casi siempre cuando tenemos la oportunidad de servir al Señor en algo, lo primero que hacemos es poner una excusa. Y lo peor de todo es que esa excusa la consideramos tan creíble para nosotros y creemos que Dios también se la va a creer, y eso no es así. Las excusas fueron hechas para no hacer lo que tenemos que hacer. No pongamos excusas en nuestro camino, que el miedo no nos paralice. Moisés fue llamado desde joven a servir a Dios, ¿sí? Cuando leemos la vida de Moisés, pero recién venció sus miedos y temores cuando era mayor. Recordemos que pasó 40 años en el desierto con las ovejas de su suegro, olvidando la misión que tenía desde un principio. Por tanto, Dios no nos llama a ser fuertes y valientes ahora ya y venzamos nuestros miedos ahora en este momento porque estamos escuchando esta palabra. Dios sabe también que tenemos nuestras limitaciones, pero al menos pongámonos en marcha. Demoremos lo que demoremos, Dios está con nosotros. La excusa de Moisés se llamaba tartamudez. ¿Cómo se llama la nuestra para enfrentar nuestros miedos? Para no actuar en la obra de Dios. Pensar que Dios no sabía que Moisés tenía este problema en el habla es erróneo. Dios lo sabe, si Dios nos conoce y nos crea desde el vientre de nuestra madre. Es más, Dios es tan misericordioso que pone las soluciones a esas excusas que nosotros ponemos. Esa solución en el caso de Moisés se llamaba Aarón. Dios puso a Aarón para que ayudara a Moisés en sus limitaciones. Así vemos que, vuelvo a preguntarnos, el miedo de Moisés se llamaba tartamudez, como lo decimos hoy. ¿Cómo se llama nuestro miedo hoy? ¿Cómo se llama nuestra excusa hoy? ¿Realmente pensamos que Dios no sabe sobre nuestros temores y que no nos guía y no nos ayuda y no nos cuida? Ya para concluir, entonces, tener miedo es normal. La pregunta es, ¿qué hacemos para enfrentar ese miedo? ¿Nos dedicamos a compadecernos de nosotros mismos? ¿Dejamos que el miedo nos consuma y no hacemos nada? ¿Nos olvidamos de Dios y empezamos a creer en otras cosas, buscando respuesta a la solución a nuestros miedos? No dejemos que el miedo nos consuma. Dios nos llama a enfrentar nuestros miedos. Isaías 41:10, lo vuelvo a repetir, creo, dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y Josué 1, versículos 6 al 9 dice, Él nos llama a ser fuertes y valientes, a no dejarnos vencer por los temores que sobrevengan. ¿Qué más clara es esa palabra frente a nuestros miedos? Ser fuerte y valiente. Y ya mi último versículo para ahora sí concluir es Salmo 56, del 3 al 4. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Los invito, hermanos, a pensar en nuestros miedos y a esos miedos aplicarle aquellos versículos de la Biblia que nos llaman a vencerlos.
a aprender un versículo que esté todos los días en nuestra mente, que todos los días cuando despertemos y cuando nos acostemos, recitemos el versículo. Como Salmo 56, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Así de cortito, pero el poder que tiene la palabra de Dios va más allá de cuántas palabras tenga un versículo, es meditar en ello. Oremos. Señor, gracias por esta palabra que tú nos compartes. Permítenos aplicarla en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, porque frente a nuestros miedos a veces nos olvidamos de ti y tus promesas, Señor. Ayúdanos a fortalecernos en tu palabra, a fortalecernos en la fe, Señor, y a siempre estar conscientes de que tú cumples tus promesas, que tú cumples, Señor, las promesas que nos haces día a día, Señor. Confiamos en ti. Ayúdanos a ser fuertes y valientes, como dice tu palabra, y enfrentar nuestros miedos y salir victoriosos, Señor. Que tu voluntad se haga en nuestras vidas, pero permítenos vivir y ser felices en todas las bendiciones que tú nos das día a día. Te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.